Floricanto presenta. Hola queridos amigos, aprovechamos que hay un ratito libre para resolver unas preguntas que de manera concreta hicieron a lo largo de la semana. Ciertamente saben que estas catequesis se van haciendo en tiempos libres, entonces cuando hay tiempo libre pues no hay posibilidad de hacerlas, pero bueno, retomamos, sobre todo porque me pidieron que explicara un poquito el Evangelio y las lecturas de la semana pasada, y también de manera concreta a lo que se refiere el Evangelio cuando dice que al que tiene se le dará y al que no tiene, eso poco que tiene se le quitará. Bueno, ¿qué nos dice el Evangelio del domingo pasado junto con las lecturas? Habla de San Pablo, que nos dice, voy a ponerlo aquí, tengo mi acordeón, es mi salito mensual, porque hay un punto interesante. Dice: hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Por eso, si el continuar viviendo en este mundo me permite todavía trabajar con futuro, no sabría yo qué elegir. Porque dice, por una parte, quisiera morir por Cristo, y es mucho mejor que el permanecer con vida. Entonces, vemos que San Pablo tiene dos anhelos: el anhelo de trabajar por Cristo en esta vida, que es algo muy bueno, pero también el anhelo de la vida eterna. Entonces, él ve todo a la luz de la vida eterna. Entonces digo, si vivo, vivo por Cristo. Vivo para Él, trabajo para Él. Y si muero, muero por Él. Entonces ya gano la vida eterna. Tengo todo aquello que he anhelado y que he deseado. Esto nos mueve a ver todo con la luz de Cristo, con la luz de la vida eterna. Si trabajo aquí, trabajo para la vida eterna. Todo es por Cristo. Si muero, si he trabajado por Cristo, anhelo la vida eterna. Entonces nuestros anhelos tienen que estar por encima de este mundo. Y el Evangelio habla de aquel Señor que fue llamando a distintos trabajadores a distintas horas del día, algunos al principio, otros en medio, otros al final. A los primeros les prometió un denario como paga, y a los demás les prometió lo justo. Entonces él fue, digamos, llamando a lo largo del día, y a la hora de pagar a todos les dio un denario, lo cual molestó a los que habían llegado al final. Aquí nos lleva a entender dos cosas. La justicia de los hombres no es igual que la justicia de Dios. Él sabe dar a cada quien lo que le corresponde en el momento y la forma adecuada. Algunos padres de la iglesia, cuando analizan este pasaje del Evangelio, dicen que representan las distintas etapas de la revelación. La revelación a Abraham, y posteriormente cómo fue pasando por Moisés, por los profetas, hasta que llegó a los últimos tiempos en Jesucristo, y de ahí todo el cristianismo. Entonces, queridos hermanos, nosotros los cristianos somos los últimos llamados, somos los que llamó al final del día según los padres de la iglesia, pero aún así las promesas de la vida eterna son las mismas que al principio. ¿Qué quiere decir? Que no importa el momento en el que fue llamando Jesucristo, o que fue llamando Dios mismo al pueblo de Israel y después al pueblo cristiano, las promesas de salvación son las mismas para todos. Y también otro elemento que podemos rescatar de este Evangelio es la plenitud de una vocación, o la del tiempo. Recuerdo mi director espiritual, en paz descanse, el santo varón, decía: yo conocí a una religiosa que al mes de haber hecho su profesión perpetua falleció. Tuve otro compañero que al año de que se ordenó empezó a tener una enfermedad y falleció. Yo llevo 50 años de sacerdote, a esperar en el momento en que el Señor me llame. ¿Qué vocación fue más plena de las tres? Ninguna. La plenitud de una vocación no la da el tiempo, la da la fidelidad, la da el amor a Cristo. Entonces yo pude haber estado mucho tiempo pero sin amor, eso no hace una vocación plena. Pude estar poco tiempo en una vocación, con amor pleno, eso le da plenitud. Y vemos en las vidas de los santos, hay quien llamó de niño y murió de niño. Tenemos a Santo Domingo Sabio. Hay quien llamó de grande, o más bien respondió hasta grande, como por ejemplo San Agustín. Pero hay quien llamó de niño, permaneció una vida hasta el final, como el Padre Pío, que desde niño tenía una vida de santidad y hasta anciano tuvo una vida de santidad. Y todas esas vocaciones fueron vocaciones a la santidad. Entonces la santidad no la del tiempo, sino la respuesta plena a Cristo en el momento en el que Él hace el llamado. Y finalmente estamos haciendo como una mezcolanza miscelánea de distintos elementos. El Evangelio que preguntan concretamente, que
Dice, bueno, al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta eso poco que tiene se le quitará. Precisamente este evangelio hace referencia a la luz. Nadie prende una lámpara para ponerla debajo de una cama o para esconderla. De hecho, yo de chiquito sí hice eso de poner una vela debajo de una cama. Después de las posadas me puse a explorar con mi hermano debajo de mi cama y bueno, esta exploración terminó en mi cama quemada. Hábilmente mi hermano decidió que exploráramos en mi cama, no en la suya. Éramos pequeños y ese día dormí en catre. Entonces no conviene meter lámparas debajo de las camas, así como breviario chusco. Bueno, pero retomando, la luz está hecha para iluminar y debemos permitir que la luz de Cristo nos ilumine. Y cuando nos ilumine, esta luz tiene que iluminar a los demás. Y toda la realidad la tenemos que ver a la luz de Cristo, a la luz de la fe, a la luz de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos toda la realidad a la luz de la vida eterna, vemos que esta realidad es plena y vemos que esta realidad se hace verdaderamente impresionante y grande en la vida eterna. Entonces, si nosotros nos dejamos iluminar por Dios, vemos que todo aquello que tenemos debe reflejar hacia la vida eterna. Por consiguiente, aquello que tenemos en orden a la salvación será grande, será enorme, será interminable, porque tiene ese eco en la vida eterna. Aquello que al que tiene se le dará, al que tiene fe se le dará más y más y más y más en orden a la vida eterna. Pero al que no tiene fe, es posible que viva creyendo que tiene algo que va a durar para toda la vida. Ok, yo no tengo fe, entonces yo voy a empezar a afianzar mi seguridad en las cosas de este mundo. Y yo creo que tengo amor, creo que tengo seguridad, creo que tengo estabilidad. Pero al no tener fe, llegará un momento en que todo esto se pierda, porque todo esto es caduco. Entonces, por la falta de fe, eso poco que tenemos se quitará. Porque así es la naturaleza de las cosas de este mundo, se terminan, se acaban. A eso se refiere que al que no tiene hasta eso poco que tiene se le quitará. Entonces, queridos hermanos, hay que ver todo a la luz de la fe y llenarnos solo de aquellas cosas que tengan eco en la vida eterna para que verdaderamente tengamos esta recompensa y afiancemos todo lo que tenemos. Queridos amigos, esperando que esto haya sido verdaderamente de ayuda para la vida de fe, les invito a compartir con el sentido de que pueda servirles a otros. Y les mando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva Cristo Rey!